Bendiciones para ti, para tu familia. Este seminario que estás a punto de escuchar es con relación al estudio bíblico. Para ti que estás interesado, interesada en recibir, en dar estudio bíblico. Si ya lo has recibido, Dios nos llama ahora a darla, a compartir el conocimiento que hemos recibido con otras personas y es el propósito de este seminario. Así que el arte y la ciencia de dar estudio bíblico, cómo compartir el amor de Jesús con otras personas. De paso, quiero empezar diciendo felicidades, te felicito por ese deseo de querer aprender, te felicito por ese deseo de querer compartir el conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del amor de Jesús con otras personas, así como alguien lo hizo contigo. Ese deseo que tienes allí lo puso el Señor. Y es bueno eh, que te prepares, que busque cada día prepararte de la mejor manera posible para llegar al corazón de la gente, ser un instrumento, porque eso es lo que somos tú y yo, un instrumento en las manos de Dios para que Él pueda llegar al corazoncito de la gente. No importa el pasado, no importa ese corazón de piedra, porque nosotros quizás tuvimos un corazón de piedra. Dios puede transformar ese corazón de ese familiar tuyo, de ese amigo, de ese ser querido, de ese vecino, de tu pareja. Dios tiene el poder para hacerlo. Así que vamos a orar. Quisiera pedir la dirección de Dios antes de empezar este seminario y pedirte a ti que si estás haciendo cualquier cosita, detente unos minutos, enfócate en lo que vamos a compartir. Voy a compartir contigo algunos textos bíblicos, también algunos consejos y los pasos. Vamos a hablar de 7 diferentes pasos que tienes que dar y que tienes que tener en cuenta para conseguir estudios bíblicos y tener estudios de éxito, tener resultados positivos para la honra y gloria de Dios. Así que vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Padre. Amante Dios, gracias por la oportunidad que nos regalas de poder estudiar tu palabra. Qué bueno que tenemos el deseo de prepararnos y de estudiar y de poder compartir con los demás, ser maestros, educar, enseñar a otros que Cristo Jesús es un Dios de amor y que intercede por nosotros y que nos perdona y que podemos ser transformados y de que tenemos un futuro maravilloso y sobre todo que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos. Bendícenos, Señor, dirígenos en este entrenamiento, este seminario sobre cómo dar estudios bíblicos y permite que podamos ser instrumentos de bendición en tus manos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, puedes escuchar este video las veces que sea necesario. Toma nota, busca tu Biblia, algún papel para que apunte los consejos, los pasos que vamos a compartir contigo. Este seminario es el resultado de muchos años de estudio, de experiencias personales que he tenido al estudiar con cientos de personas durante todo mi ministerio y durante mi vida. Desde que me bauticé en el 96 fue la primera vez que me dieron estudio bíblico, me dieron la fe de Jesús. Y luego empecé a enamorarme de Cristo, empecé a conocer más de Jesús y me bauticé en el 97, así que hace unos añitos, y he tenido la oportunidad luego de que me dieron ese estudio bíblico. El hermano que me dio el estudio se llama José. Luego de que José me dio la fe de Jesús, empecé a enamorarme de Jesús y empecé a compartir. Desde entonces he dado estudios bíblicos, he leído mucho sobre el material, así que este tiempecito que vamos a estar aquí es la combinación de las experiencias que he tenido, del estudio que he recibido, de los testimonios que he escuchado de otros pastores, maestros y gente de experiencia, los puntos más importantes. Así que ponte cómodo y bienvenido a este seminario especial sobre cómo dar estudio bíblico. Muy bien, voy a presentar aquí, tengo una presentación preparada para ustedes, el arte y la ciencia de dar estudios bíblicos. Es un arte, pero también es una ciencia. Un arte significa que tienes que buscarle la vuelta. Hay que improvisar en ocasiones, hay que ser natural, hay que tener tacto, empatía.
saber relacionarse con la gente, tener inteligencia emocional, todo eso va debajo esa palabrita de allí, arte. Pero también es una ciencia porque requiere de métodos y de pasos, que es lo que vamos a hablar ahora, que tenemos que tomar en cuenta y para poder prepararnos y tener éxito en esto que queremos hacer. Pero recuerden que ninguna estrategia humana sobrepasa la dirección del Espíritu Santo. Y es el paso más importante. Pero antes de entrar allí en ese detalle, quisiera compartir con ustedes la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, dice, por tanto, id. Noten ese imperativo, esa orden que hemos recibido, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. También Marcos 16:15 dice, y por todo el mundo. Entonces, este llamado, esta orden, este mandato que hemos recibido de nuestro Creador y sustentador, de nuestro Salvador y Señor, es para todos, es para ti, es para mí. No importa si eres hombre, mujer, joven, adulto, anciano, no importa si tienes conocimiento académico, universitario, no importa tu estatus socioeconómico, todos hemos sido llamados hemos recibido la invitación de ir a Jesús, pero también de ir y hacer discípulos y poder gozarnos del bautismo, ¿verdad? Ese es el resultado, ese es el séptimo paso que vamos a hablar luego. Ver ese bautismo, qué oso, qué alegría, pero tenemos también que enseñar a las personas sobre Cristo y motivarle y enseñarle a guardar sus mandatos, sus mandamientos, los principios que Él ha dejado establecido en su palabra. Pero miren qué promesa maravillosa. Así finaliza Mateo 28, el versículo 20. Hasta el fin del mundo, yo estoy con vosotros todos los días. Lo más importante, yo quiero que tú recuerdes esto, que en cada estudio bíblico que vas a dar, cada visita a un hogar, cada vez que tú abres la fe de Jesús o cualquier otro folleto o guía de estudio, no importa el temperamento de la persona, no importa la persona el estudiante que está frente a ti o los retos que se puedan presentar. La promesa más grande en todo esto es que Jesús está conmigo, Jesús está contigo. Él va cada semana, cada mañana o cada tarde o cada noche a estudiar contigo, para bendecirte, para utilizarte y Jesús habla a través de ti. Y tú puedes tener la convicción, la firmeza, la seguridad de que tú no estás solo. O si vas con otra persona, que es lo ideal, ir con un compañero o compañera, no están solo. Jesús está allí, la presencia del Espíritu Santo puede guiarte y hablar a través de ti lo que se necesita para llegar al corazón de esa persona. Así que no se olviden de reclamar, de pedir esa promesa maravillosa para sus vidas y confiar de que Dios estará allí para ti. Así que vamos a empezar con la sección número 1. Tenemos 3 secciones. Recuerden esto. Lo primero que, una de las primeras cosas que pueden anotar allí. Hay 3 secciones que vamos a detallar aquí. La primera sección es la preparación. Esto es lo primero. Son tres secciones. La primera tiene que ver con preparación. Y esta primera sección tiene 3 elementos importantes. Perdón, 2 pasos. 2 elementos, 2 pasos importantes. El primero es conságrate a Dios. El primero tiene que ver con consagración. Conságrate a Dios. Para todas las personas que me están escuchando, que dicen o que me están viendo, yo quiero dar estudio bíblico, yo quiero aprender a dar estudio bíblico, yo quiero compartir a Jesús con la gente, yo quiero enseñarle a la gente así como lo hicieron conmigo. El primer paso es la consagración, que tú verdaderamente puedas experimentar un reavivamiento y una reforma, porque tú no puedes dar lo que no tienes.
Si tú tienes amor y gozo y paz en tu corazón, eso es lo que vas a dar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo primero que tienes que hacer y asegurarte es consagración. Conságrate a Dios. So, vamos a decir que ya tú recibiste el estudio, alguien te dio estudios bíblicos con alguna guía de estudio, tú te decidiste por Jesús, te bautizaste y tienes 2 meses, 6 meses, un año, 3 años, 10 años, 20 años en la iglesia y tú quieres dar estudio bíblico. Bueno, asegúrate de caminar de la mano con Jesús. Asegúrate de ponerte a cuenta con Dios. Miren cómo dice Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo más importante cuando tú vas a dar un estudio bíblico, que vas a tocar una puerta, es ir con un corazón limpio, con un espíritu recto dentro de ti. Lo más, lo más importante, porque si tu corazón no ha sido limpiado por la sangre de Jesús, si no estás lleno del Espíritu Santo, entonces no tienes un camino recto, tú estás torcido, hay oscuridad y desorden en tu vida. Y entonces eso es lo que vas a dar a la persona. Imagínate una persona que está vacía, que está oscura, que está en pecado. Si tú no vas con un corazón limpio, lo sucio ensucia lo que ya está sucio y se van a ensuciar entre sí. Me refiero a lo espiritual, ¿verdad? Al pecado. Entonces asegúrate de pedirle a Jesús que limpie tu corazón, que derrame el Espíritu Santo en tu vida y tú puedas caminar de la mano con Dios, así como caminó Enoc cada día y desapareció. Pero también mi versículo favorito en el Nuevo Testamento, Juan 17:3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí Jesús nos reveló el secreto de la vida eterna. Es conocer a Dios, conocer a Jesús. No es un conocimiento teórico sobre algún mandamiento o sobre Dios. Es una relación genuina, real, completa entre Dios y yo. Lo primero es enamorarte de Jesús, ir a Jesús cada día, entregar tu corazón quebrantado, contaminado por el pecado y pedirle un nuevo corazón, un corazón limpio, un espíritu recto y conocerle cada día y entonces recibir salvación, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No podemos ir al Padre sino a través de Él. Así que anota bien ese primer paso, porque es el más importante, es el primero. Conságrate a Dios, camina de la mano con Jesús cada día. El segundo paso es conoce la voluntad de Dios. Este es el segundo paso. Recuerda que estamos estudiando, este seminario es sobre cómo dar estudio bíblico. Vamos ya a llegar a los detalles, a las estrategias y todo eso. Pero dar estudio es más que ciencia. Recuerden que yo mencioné que dar estudio bíblico es un arte y una ciencia. Estamos más en el área artística, ¿m? Sobre todo esto, que no requiere de metodología humana y de pasos, sino que se empieza con una relación con Dios y conocer la voluntad de Dios. Y este es precisamente el segundo paso. Conoce la voluntad de Dios. Porque, ¿cómo vas a ser un maestro? ¿Cómo vas a enseñar si no sabes lo que vas a enseñar? Si no tienes un dominio del material que vas a compartir con la gente, con el estudiante, con ese hombre, con esa mujer, con ese joven que quiere conocer de Dios, quiere conocer su palabra y tiene muchas preguntas, muchas inquietudes, porque lo que ve allí en el internet, en las redes sociales, en la universidad, en los libros, todo eso son cosas contrarias a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que practiquemos. Entonces, ese joven, esa persona, ese hombre, esa mujer, tiene oscuridad, está perdido, es ignorante de la palabra de Dios. Entonces,
El primer paso, dijimos, el primer paso, ¿cuál es el primer paso? Conságrate a Dios. El segundo paso es conoce la voluntad de Dios. Y mientras tú vas caminando cada día de la mano con Jesús, tú vas conociendo su voluntad. Y para esto tienes que orar y estudiar sistemáticamente la Biblia. Ahora, tú no tienes que ser un experto. Tú no tienes que ir a la universidad y estudiar teología. Tú no tienes que durar años estudiando, ¿no? Tú tienes que tener un conocimiento básico de la palabra de Dios. Eso es a eso me refiero aquí. No tomes como excusa, no, es que ya yo llevo 7 años bautizado, 4 años bautizado, pero todavía no doy estudio porque quiero aprender y memorizarme todo lo que significa, el significado de la Biblia, de Daniel, de Apocalipsis. No, 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 no. Solo tienes que tener un conocimiento básico. Miren cómo dice Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las escrituras. Escudriñar significa ir a profundidad, ¿ah? Estudiar con diligencia, escudriñar. Es como comerse, ¿verdad? Un libro, leerlo, estudiarlo. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué libro da testimonio de Jesús? Las escrituras, la santa palabra de Dios. Entonces, si tú quieres presentarle a Jesús a la gente, tienes que estudiar de Jesús en su palabra. Pero también Pablo, segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El consejo de Pablo aquí para nosotros es la de ser persistente en el estudio de la Biblia desde niño, porque las sagradas escrituras nos dan que sabiduría, nos hacen sabios. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Están viendo? ¿Para qué cosa? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Maravilloso. Entonces, lee la Biblia cada día. Dedica tiempo de calidad para estudiar la palabra de Dios. Un capítulo cada día, 2 capítulos. Tú decides la cantidad de capítulos que vas a leer, a estudiar, pero dedica tiempo cada día. Una recomendación que puedo hacerte es estudiar el libro. Tenemos un libro titulado Las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Son creencias bíblicas, 28 creencias. Puedes buscar ese libro o algún material que resuma las 28 creencias, leerla, estudiarla. No tienes que memorizarlas todas exactas en el orden exacto, no, no, no. Pero darle un vistazo y conocer cada creencia bíblica que nosotros como adventistas del séptimo día creemos, defendemos, predicamos y apoyamos. Pero también puedes leer otros materiales de apoyo. Hay otros libros, hay libros que te ayudan a entender las creencias que abundan en eso, que dice la Biblia sobre el santuario, sobre el sábado, sobre la creación, sobre la divinidad de Cristo, sobre la mayordomía, qué dice la Biblia sobre el matrimonio, el hogar, la educación, etcétera. Entonces, lee, empápate, conoce, mientras más tú lees, más sabiduría, más conocimiento vas a adquirir, y el Espíritu Santo será tu maestro. Dios te va instruyendo y te va preparando para el siguiente paso. Muy bien. Ahí está, esa es la primera sección, la parte de preparación. En la preparación que hacemos, bueno, nos consagramos a Dios, experimentamos un reavivamiento, una reforma y número 2, conocemos la voluntad de Dios. Ahora pasamos a la sección 2, encontrar al estudiante. Ahora estamos listos para tener ese encuentro con el estudiante. Si usted empieza a darle clase a una persona, si usted intenta compartir a Jesús, enseñarle a alguien sobre la Biblia, sin experimentar un reavivamiento, una consagración
y sin conocer la voluntad de Dios, quiero decirle que usted va a hacer más mal que bien, más daño que bien. Va a confundir a la gente o va a engañar a la gente. Entonces tendrá que darle cuenta a Dios. Así que pasamos a la tercera sección. Y el tercer paso dentro de esta segunda sección, el tercer paso es pide a Dios que te traiga una persona. Pide a Dios que te traiga una persona. ¿Por qué? Porque ya tú le entregaste tu corazón a Jesús, estás lleno del Espíritu Santo, caminas cada día con Él, oras cada día, estudias la Biblia cada día, conoces ya la voluntad de Dios, los principios que Él ha dejado establecido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que el siguiente paso de inmediato es, Señor, ya estoy listo. Tú no tienes que ser un experto, como ya mencioné, no tienes que estudiar por muchos años la Biblia y memorizar capítulos y conocer cada detalle, porque nadie conoce, no importa los años. Hay pastores que tienen 30, 40 años ejerciendo el ministerio, estudiando y tienen doctorados y ni aun ellos conocen todo, no pueden explicar todo, cada mínimo eh, texto o cada revelación bíblica. Solo Dios es omnisciente, omnisapiente, lo que significa que solo Él lo sabe, lo entiende y lo conoce todo. Ya con el conocimiento que tú tienes básico de las escrituras, estás listo. Entonces, tienes que pedir. Las escrituras dicen, pide y se te dará, toca y se te abrirá, busca y encontrarás. Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mire la pregunta que está haciendo el Señor. Y el profeta Isaías, escucha la pregunta, porque Dios está buscando, ¿a quién enviaré? ¿A qué? ¿A dónde? Bueno, a la gente, para predicarle a la gente que está perdida. Entonces respondí, dice el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Ah? Ya este hombre, el profeta Isaías, le entregó su vida a Jesús, camina de la mano con Jesús, el Espíritu Santo se derramó sobre su vida, él tiene un conocimiento de lo que Dios quiere, él conoce a Dios, conoce la voluntad de Dios. Ahora el profeta dice, envíame a mí. Hay mucha gente que no está dispuesta a ser enviado, no está lista para recibir a una persona, para ir a dar un estudio. Pues yo te digo, debemos seguir el ejemplo del profeta Isaías y decir, heme aquí, envíame a mí. Entonces, pide a Dios que te traiga una persona. Proponte estudiar con una cantidad cada año. Cada año puedes estudiar con una cantidad de personas. ¿A qué me refiero? Bueno, proponte una meta, que no sea solo un sueño o algo del azar, sino que sea algo que tú te propones. Me propongo hacer esto. Yo me propongo este año estudiar con 7 personas, por ejemplo, o 10 personas, o 5 personas. O tú puedes decirle, Señor, estamos a inicio de año, yo quisiera este año estudiar, por ejemplo, que tú me ayudes a encontrar a 3 personas para yo darle estudio bíblico, los estudios completos. Y si Dios te da más, pues gloria a Dios. Y si no alcanzas el objetivo, por ejemplo, hay personas que se proponen 10 personas a estudiar y quizás conseguiste 8, 9 o 7, pero te propusiste una meta y cada día estás trabajando para eso. Es intencionar la búsqueda, ¿verdad? Entonces, también puedes escribir el nombre y orar por esa persona. Si es un familiar, si tú dices, Señor, un primo, un hermano, o mi esposa, o mi esposo, o este vecino, este compañero de estudio, compañero de trabajo, son personas que tú conoces, que no han estudiado la Biblia, que no conocen mucho de Dios, o que están separados de Dios. Entonces, pon ese nombre en tu libreta de oración, en tu lista de intercesión, y pídele al Señor, Señor, dame esta persona. Pon en su corazón el interés de estudiar. Ayúdame a tener sabiduría, inteligencia emocional, social y poder relacionarme con esta persona, ganar su confianza, ganar su amistad. Y entonces escribe el nombre y ora por esa persona. Pero también
Tú le vas a dar estudio a personas que tú no conoces, que de repente vas a conocer en algún lugar, y vamos a hablar de eso más adelante. Eh, lo importante aquí es que tú en oración pida a Dios. Señor, hay muchas personas aquí en mi ciudad, en mi estado, y yo en mi área, y yo quiero darle estudio bíblico a X cantidad de personas, por lo menos uno a la vez, y si tú pides, vas a recibir, y lo prometo, te prometo que sí. Eso es una bendición, y más cuando pedimos esto, el Espíritu Santo, Dios empieza a trabajar en nuestro favor. Ahora, el paso número 4, luego de tú pedir, porque no es solo pedir quedarte allí en tu casa, en tu cuarto de la mano cruzadas, porque la persona no va a ir a tu casa, no va a tocar. Hay casos que podrían suceder, que hay excepciones, pero no es normal, eso no sucede. La persona no va a ir a tu cuarto, a tu casa y decirle, mira, dame estudio bíblico. No, no. Luego de tú pasar por los primeros 3 pasos, el cuarto paso es relacionarte con la gente. Jesús se relacionaba con la gente, porque allí es donde están, allí es donde puedes conseguir el contacto. Si tú quieres pescar, tienes que ir allí a las aguas y tirar eh, las herramientas de pesca, cualquiera se utilice, que tú utilices para pescar, para agarrar los peces, ¿verdad? Miren cómo dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? ¿A dónde iba? A toda Galilea. Entonces, tú tienes que ir por toda tu ciudad, en tu área de trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tus familias, tú tienes que andar todo por allí. Eso, Galilea representa tu territorio, con la intención de que, bueno, de enseñar. Por qué tú quieres enseñar? ¿O por qué ya tú puedes enseñar? Porque ya pasaste por los primeros 3 pasos. Te consagraste a Dios, conoces la voluntad de Dios, le pediste persona a Dios. Ya tú estás listo para enseñar. Pero interesante que Jesús no solo enseñaba, sino que también sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que Jesús estaba allí para servir, relacionarse con la gente, se interesaba en la necesidad de la gente, se hacía amigo, ganaba la confianza de la gente. Y esos son elementos importantes que tenemos que tener en cuenta para llegar al corazón de la gente, especialmente a la gente que no conocemos, con la que nos estamos empezando a relacionar en el trabajo, en la iglesia, y aún con nuestros familiares y amigos tenemos que tener una amistad genuina de servicio y de sacrificio. Entonces, tú dirás, bueno, pastor, ya yo le pedí al Señor y ahora ¿cómo consigo gente? Porque para tú poder dar estudio tienes que tener a un estudiante. Bueno, pues en el trabajo hay compañías que son bien estrictas con esto del trabajo, que no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de religión, no se puede hablar de política. Pues tú respeta eso, pero eh, hay lugares que son más flexibles con esto y obviamente tú te puedes relacionar con tus compañeros de trabajo en tu hora libre o fuera del trabajo. Busca a personas allí. Quizás, recuerda que tú estás orando a Dios para que Él te busque a alguien. Es posible que esa persona esté allí en tu área de trabajo. Entonces, relaciónate con la gente. No puedes ir a una persona y decirle, mira, te voy a dar estudio bíblico. Inmediatamente la conoces. O inclusive a un familiar, un amigo tuyo, un hermano, un primo que está alejado de Dios. Tú no puedes de primera, tienes años o meses que no hablas con esa persona y de repente te le aparece y dice, yo te voy a dar estudio bíblico, siéntete allí. No, eso no funciona así. Tienes que relacionarte primero con las personas. Tienes que crear lazos de amistad. Y obviamente no siempre va a ser así. Hay casos en los que tú vas a conocer a una persona y la persona vas a empezar a estudiar inmediatamente con esa persona. Por lo general, porque esa persona está interesada en estudiar, en conocer más de Dios, conocer más la Biblia. Y la persona hasta se ofrece y te dice, mira, yo quiero estudiar, yo quiero conocer más de Dios. Y tú dices, perfecto.
¿verdad? Entonces no hay una ley medo-persa que dice, bueno, tú tienes que empezar con todo el mundo de una vez, pero tampoco no tienes que esperar 6 meses con todo el mundo, aunque la gente te pida empezar de inmediato desde que tú lo conoces, no lo haga, espera 6 meses. No, 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 no hay un tiempo, todo depende de la circunstancia, de la situación y de qué tan lista esté el estudiante. Cuando yo digo estudiante me refiero, ¿verdad?, a la otra persona con la que vas a estudiar. ¿Qué tan listo está el estudiante para recibir la palabra de Dios? ¿Ah? Todo eso depende de eso. Así que el Espíritu Santo te va diciendo, si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú tienes a Dios en tu vida, caminas de la mano con Jesús cada día, Él te dice, no, esa persona todavía no. Hazte amigo de ella, relaciónate con ella, sírvele, háblale, pregúntale por su familia, en qué tú le puedes servir, en qué tú le puedes ayudar. Y luego se da la dinámica de poder estudiar 3 meses después o 6 meses, y en algunos casos hasta años después. Pero hay situaciones en las que el Espíritu Santo te dice, no, 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 lo acabas de conocer o lo conociste hace unos días y el Espíritu Santo te dice, ofrece el estudio a esa persona porque él o ella ya está listo. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios y también escuchar qué tan caliente está la persona, el estudiante. Cuando hablo de caliente me refiero a personas que están frías en el sentido de que no tienen ningún tipo de interés de estudiar. Entonces, pues tú te tomas más tiempo, te relacionas con esa persona, ganas su confianza y entonces se puede dar la dinámica del estudio más adelante. También otro lugar es el vecindario. Tus vecinos te conocen, ellos saben que tú eres cristiano o cristiana. Es posible que la persona que Dios quiera traer para tu vida esté allí en tu vecindario, en el apartamento, en el edificio donde tú vives o los edificios cercanos allí. Debes estar atento a eso. También en la iglesia a la que tú asistes, hay visitas a personas que van cada sábado, algunas tienen un tiempo yendo, otros apenas empiezan a asistir porque le interesó alguna actividad especial, algún seminario de salud, de cocina, etcétera. Tú entonces aprovecha para relacionarte con esa persona. Si hay almuerzo en tu iglesia ese sábado, siéntate cerca. No te sientes con tus mejores amigos, con tus hermanos que siempre es de la iglesia, con lo que tú te sientas. No, no, busca la visita, habla con ellos, relacionate. Especialmente si tú ves que la visita está sola. Ahora, si esa visita, si el visitante tiene ya algunos hermanos que están sentados junto a él o a ella o a ellos y están conversando, pues no hay necesidad de tú estar allí porque la persona entonces se va a sentir como hostigada o se va a sentir como presionada con tanta gente alrededor, tanto desconocido. Entonces, dale espacio, pero si tú ves que ese visitante está solo, está comiendo o hay una actividad social y está solo, acércate de inmediato, háblale, pregúntale cómo está eh, y muéstrate interesado en servir. También en la escuela, en la universidad, en el instituto, hay estudiantes, compañeros de estudios que también podrían estar interesados. En tu círculo familiar, como mencionamos, un tío o tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos, nietos, tus primos, un abuelo, una abuela, debes también estar atento porque pueden estar allí. También desconocidos, entiendas, cuando tú vas al mall, alguna tienda, alguna persona que conociste o de repente conociste a alguien en el avión, vienes de vacaciones de regreso a tu ciudad, a tu estado, y de repente estás al lado de una persona y vive en la misma ciudad donde tú vives y empiezas a hablar y a relacionarte y puedes crear algún tipo de amistad también. Ah, y luego de una amistad, entonces, ¿qué viene? La invitación al estudio, ¿verdad? Recuerden que este punto de aquí, la invitación a estudiar, varía de persona en persona. Hay personas que de inmediato tú la conoces, empiezas a estudiar. Y hay personas que años después de conocida es que empieza la dinámica del estudio. La invitación en ocasiones puede salir, tú puedes tomar la iniciativa de preguntar a la persona, ¿quieres estudiar? ¿Estás interesado en estudiar? O la persona misma te puede pedir estudiar. También eso puede variar. La dinámica de cada persona es diferente.
Yo he tenido personas que me dicen, pastor, yo quisiera estudiar, estoy interesado en aprender más de Dios. Y hay personas a las que yo he tomado la iniciativa de decirle, ¿quieres estudiar? ¿Tienes tiempo para que estudiemos esta temática o estudiar esta fe de Jesús o esta guía de estudio? Y la persona entonces responde a esa petición. Muy bien, pasamos a la sección número 3. Esta es la última sección que tiene que ver con el estudio ya. Así que el quinto paso, esta sección, esta última sección, que es la tercera relacionada con el estudio, tiene 3 pasos. Um, ya cubrimos los primeros cuatro en forma de repaso. Número 1, conságrate a Dios. Número 2, conoce la voluntad de Dios. Número 3, pide a Dios que te traiga una persona. Número 4, relaciónate con la gente, con las personas. Y ahora el quinto paso es prepara el espacio para el estudio. Prepara el espacio para el estudio. Hechos capítulo 8, versículo 30 hasta el 32, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Está hablando aquí de un eunuco, un hombre que estaba leyendo del libro del profeta Isaías. Y Felipe, discípulo, un siervo del Señor, se le acerca corriendo y dice, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Interesante esta conversación entre Felipe y el eunuco. Hay muchas personas como este hombre que no entienden, que no conocen, porque nadie le explica, nadie le enseña, y por eso tú eres importante. Y por eso al inicio de este seminario, de este entrenamiento, te felicité, porque tú eres uno de los que dicen, heme aquí, envíame a mí. Dios necesita enviar a alguien, no porque no tenga la capacidad de enseñarle a la humanidad, Él puede hacerlo en cuestión de segundos, Él puede enseñar al universo entero, pero Él ha decidido utilizarte a ti como instrumento humano para llegar al corazón de la gente. Tú eres importante. En este caso, Dios utilizó a Felipe y Felipe se sentó con él. Así que Felipe buscó un lugar, ubicó un lugar, se sentaron juntos y allí empezaron a estudiar. Entonces, de eso se trata el quinto paso, prepara el espacio para el estudio. ¿Qué significa eso de manera práctica en nuestro tiempo? Bueno, ubica el lugar, el día y la hora. Ya la persona te dijo, luego de un tiempo, ustedes se relacionan, tienen amistad, la persona, te ganaste la confianza de la persona está interesada en estudiar la Biblia. Ya estás listo, ya es hora de entrar a la parte de la ciencia, de los pasos, de la estrategia que les mencioné, ¿se acuerdan? Ahora sí vamos a entrar allí. Personas que dicen que prefieren de inmediato entrar en las estrategias y los pasos, pero hay un arte que tenemos que cubrir primero, una relación íntima con Jesús para que esto pueda tener éxito, porque si no, no tendrá éxito. Entonces, ¿qué hacer aquí en el quinto paso? Bueno, un lugar. ¿Dónde vamos a estudiar? ¿Va a ser en tu casa? ¿Va a ser quizás en algún parque, si es en verano, si el clima ayuda? ¿Va a ser en la iglesia? Ubicar un lugar. Por lo general es en el hogar, una casa del estudiante, la persona que va a recibir el estudio, para que así si era algún otro familiar pueda también incluirse en el estudio o pueda por lo menos escuchar lo que se está haciendo allí. También es importante ubicar un día y una hora. Bueno, vamos a reunirnos en tu casa, sí, en mi casa, ¿qué día? Bueno, yo trabajo durante el día, pues los martes yo estoy libre, los martes a las 6 de la tarde. Perfecto, ya tenemos un lugar, tenemos una hora y tenemos un día. Importante también un intercambio de información. Si todavía no tienes el número de teléfono o la dirección de la persona, tener todos esos datos, toda esa información
Memorízate bien el nombre de la persona y todos sus datos para que puedas cumplir con la responsabilidad que te toca a ti. También el folleto o guía de estudio tienes que elegir. El folleto más utilizado en la Iglesia Adventista en los últimos años es la fe de Jesús. La fe de Jesús tiene 20 lecciones prácticas bíblicas que ayudan a la persona a ir conociendo de Jesús y eventualmente tomar su decisión. Pero no es la única guía de estudio, no es el único folleto o fe de Jesús que existe. Hay varios estudios bíblicos que puedes utilizar, pero lo importante es que sea un folleto, una guía de estudio con base bíblica. Todos los textos tienen que tener la Biblia a Jesús como centro y un fundamento bíblico. No presente allí citas del espíritu de profecía, no, no, ahora mismo no es el momento. Todo lo que tú le presentes que sea bíblico a la persona. Luego más adelante vendrán otras informaciones, otras fuentes que puedas utilizar para instruir a esa persona. Claro, hay excepciones. Es posible que la persona haya escuchado del espíritu de profecía y te pida alguna información, alguna cita y bien puedes compartir eso. Recuerden que hay excepciones, la regla no funciona siempre para todo el mundo, pero por lo general, acuérdate de que es bien importante que tenga todas tus presentaciones una base bíblica, porque la persona está empezando a conocer de Dios, empezando a conocer de Jesús. Importante que la persona vea que la iglesia a la que tú perteneces y lo que tú le estás enseñando tiene un fundamento bíblico. También puedes hacer tu propia guía de estudio. Yo hace unos años preparé una guía de estudio de 10 lecciones, muy interesante, ya no la estoy utilizando ahora, pero tú puedes hacerlo. Ora y forma una serie de estudios que vaya escalando y que vaya instruyendo y que incluya principios importantes bíblicos que la persona deba conocer. Pero para facilidad de todos los que quieren enseñar, compartir a Jesús, está la fe de Jesús, que es una guía de estudio muy práctica. Otro paso importante es explicar el propósito del estudio. Ya tú tienes a la persona interesada en estudiar, tú dices, mira, estás interesada en estudiar, o la persona te pide estudiar, tú le explicas, bueno, vamos a reunirnos una vez a la semana, más o menos una hora, para estudiar algunos principios y temas que ellos se van a bendecir tu vida y la vida de tu familia. Una explicación breve para que la persona sepa lo que van a hacer juntos y luego tener toda la demás información, el lugar, el día, la hora y todo eso. Muy bien, eso cubre el quinto paso. Ahora, el penúltimo paso, el sexto paso es toma acción. Toma acción. Hechos, el capítulo 13, versículo 47, dice, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Ese llevar involucra acción, movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor nos lo ha mandado, Él nos ha puesto por luz. Tú eres una luz. Tú quieres enseñar la fe de Jesús, quieres dar, eh, compartir a Jesús con la gente, pues tú eres una luz y Dios ha puesto esa luz en ti para que alumbres a las naciones, para que alumbres al mundo, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Tienes que tomar acción. Varias cosas importantes aquí en este paso. Ora y repasa la lección antes. Es decir, vamos a decir que llegó el día, llegó el martes, estás allí listo para ir a casa de esa persona, dale un repaso. Es importante conocer el material que tú vas a presentar. Si tú vas si tú tienes la fe de Jesús o cualquier otra guía de estudio, repásala, conoce lo que vas a enseñar. Bien. Y ora, vamos a decir que de repente llegas allí, estás en tu auto, estás a punto de tocar la puerta, ora. ¿Mm? Y pide la dirección de Dios antes de entrar a esa casa. Recuerda que si tienes que cancelar
tu cita de esa semana, hazlo con tiempo. Sé responsable, eso es muy importante, sé responsable. Tú no puedes decir de repente, si tú acordaste estar allí a las 6, de repente a las 5:58, mira, no voy a ir porque estoy haciendo otras cosas. O no escribirle ni llamarle para avisarle. Eso es falta de respeto y consideración y la persona no te va a tomar en serio. Bien, obviamente, si hay algún accidente, alguna emergencia de última hora, eso se entiende. Pero si tienes algún compromiso, háblale un día, 2 días antes o una semana inclusive y déjale saber que no puedes eh, 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 asistir para el estudio de esa semana. Y también tienes que estar preparado para que la persona algunas semanas te llame y te diga, mira, esta semana no puedo. Obviamente te ajustas a, al horario de cada estudiante, de cada persona. Otro punto importante es ser puntual. Si tú dijiste a las 6, si acordaron a las 6, no llegues a las 6:30, no llegues a las 5 o a las 7. Debes estar allí enfrente de la casa como a las 5:55, 5:56, y cerca de las 6, toca la puerta y en medio de te introduces, empiezas a conversar, esa conversación de introducción, ¿verdad? De saludo, cómo está la familia, cómo está todo, que no se sienta como que tú vas deprisa, sino natural. Una conversación genuina entre amigos. Recuerden que ustedes son amigos, han estado conversando, han estado compartiendo, tú has estado sirviendo a esa persona. Conversa con esa persona unos minutos, no dure mucho tiempo. No te sientes allí a conversar por una hora sobre el clima y las religiones y la política y cómo está el costo de vida. No, una conversación amena, pero sencilla y breve. Y naturalmente empiezas tu estudio. No dures más de una hora. Realmente entre 40 minutos, 60 minutos. Van a haber semanas quizás tú tienes algún compromiso o el estudiante tiene algún compromiso y tienen que durar menos tiempo, 40, 35 minutos, 40 minutos. Perfecto. Pueden, si la persona tiene alguna pregunta sobre ese estudio, pueden las próximas semanas detallar más. Pero trata de no durar más de una hora. Aunque el estudiante esté interesado, déjalo con esa gana, con ese entusiasmo, mucho mejor para que próxima semana esté esperando y ansioso por seguir estudiando la Biblia. Obviamente, si hay alguna pregunta que la persona tiene que necesita una respuesta inmediata, debes hacerlo allí. Por ejemplo, ¿cuáles son esas preguntas? Eh, Cuando la persona dice, ¿cómo entonces yo le entrego mi vida a Jesús? Tú no puedes decir, bueno, yo la próxima semana te explico. No, explícale en ese preciso momento, aunque ya haya pasado una hora, porque es importante. Son preguntas de emergencia, preguntas esenciales. Ahora, si la persona te dice, mire, ¿qué significa la bestia este? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa? Entonces tú puedes decir, bueno, la próxima semana o tal día vamos a hablar sobre eso. Muy bien. Hora antes de empezar, si estás allí sentado con tu estudiante, si tienes una pareja, mucho mejor. En ocasiones quizás te toque ir solo a dar un estudio bíblico, no hay problema, eh, pero siempre es recomendable, especialmente si es del sexo opuesto. Si tú eres hombre y vas a darle estudio bíblico a una mujer que está sola en su casa o tiene niños menores, siempre es importante no ir solo. Ve eh, con otra dama, ya sea tu esposa o con otra persona, ¿verdad? Que vayan dos. Y si tú eres mujer y el estudiante es un hombre que está solo, no vaya sola, ve con otra persona, ¿verdad? Ese dúo misionero. Um, Están allí sentados ustedes y antes de empezar a estudiar, empezar con esa lección de ese día, oren antes de empezar. Den una breve explicación del estudio de ese día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el día de reposo. ¿Cuál es el día que el Señor reposó? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Qué nos pide el Señor sobre esto? ¿Y qué dice el mundo? ¿Cómo el enemigo nos trata de engañar? De eso vamos a hablar hoy. Algo sencillo, algo breve, para que la persona entonces sepa de qué se va a hablar y cuál es la explicación que tú tienes para esa lección de ese día
y empiezas luego con la pregunta de esa lección. Es importante que el estudio sea interactivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, haz tú las preguntas. Tú puedes decidir, por ejemplo, eh, hacer las preguntas del folleto de estudio. Um, ¿Qué dijo el Señor sobre el sábado, por ejemplo? Pero pídele al estudiante que lea el texto. O sea, no lo hagas tú solo todo. Leer la pregunta, leer el versículo bíblico y dar la contestación. Yo he visto personas que lo hacen todo y el estudiante está callado allí durante esos 40 minutos, 50 minutos, una hora, en total silencio. Eso no es saludable porque mientras menos la persona interactúe, menos va a memorizar, menos va a aprender. Entonces, ponla allí a leer, obviamente. Tienes que estar consciente si la persona es una persona mayor o no sabe leer, no tuvo una educación primaria por sus recursos económicos, alguna situación. Yo he tenido ocasiones en las que le he dado estudio a una persona que no sabe leer. Obviamente, tú le vas a leer a ella o a él. O si la persona es mayor y no puede ver, se le dificulta ver las letras, pero esas son excepciones. Si una persona tiene salud y puede ver bien, ponla siempre a leer el texto y a contestar. Entonces, ¿cuáles son las tres personas de la deidad? Por ejemplo, tú le puedes preguntar. Y la persona, el estudiante, tiene el texto allí, la Biblia abierta y puede buscar la contestación. Lo que tú estás haciendo cuando tú le haces cuando tú le preguntas y esperas una contestación, estás poniéndolo a él o a ella a pensar, a buscar la contestación. ¿Cuál será? Y empieza entonces la persona. Es como un pequeño examen, ¿verdad? Tú le presentas la información, el estudiante lee la información y luego tú le haces la pregunta. ¿Cuál es el día de reposo, por ejemplo? Y la persona entonces tiene un pequeño examen. Tiene que contestar a esa pregunta. Aquí la ventaja de este estudiante es que tiene el libro de texto, la Biblia, abierta y puede buscar allí la contestación. Pero es bien importante que hagas eso. También pregúntale si tiene alguna duda. En el transcurso del estudio, pregúntale, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna inquietud sobre esto que estamos estudiando? ¿Verdad? No tienes que hacer esa pregunta cada vez que finalizan una, una contestación a una pregunta, pero sí, de vez en cuando tú vas viendo el rostro, los gestos, ¿verdad? Del estudiante y tú le haces la pregunta si tiene alguna duda. Si no conoces la respuesta, dile que estarás listo para dar la respuesta la próxima semana. Por ejemplo, para las personas que dicen, pastor, ¿y si la persona me hace una pregunta y yo no sé la contestación? Bueno, no trate de contestar algo que tú no sabes, porque entonces vas a dejar confundido a la persona o vas a dar una mala información. Entonces, y de paso, trata de contestar con base bíblica todo lo que la persona te pregunte. Tú no tienes que memorizar toda la Biblia. Tú puedes, en tu celular, tú buscas en Google, si tú conoces el texto, escribir la palabra y en Google te dicen qué texto bíblico, en qué libro, en qué capítulo, en qué versículo está eso que tú andas buscando. Entonces, trata de contestarle a la persona, a las preguntas que la persona te haga, con una base bíblica lo más posible. No tienen que ser todas las preguntas contestadas así, pero lo más posible. Si tú no conoces la contestación a una pregunta, dile, mira, lo que yo te puedo decir con relación a eso es esto, pero siento que la contestación está incompleta, de modo que la próxima semana voy a venir preparado para darte más información, ¿verdad? O si no conoces nada de lo que la persona te está preguntando, tú puedes decir, bueno, yo ahora mismo no tengo los datos en la mente, pero más adelante voy a compartir esta información contigo o voy a traer a alguien que te pueda contestar mejor, ¿verdad? Y así la persona puede tener una mejor información a su inquietud o a la pregunta que tiene. La primera lección es ora tú y luego invita a la persona a orar. Ese primer día, esa primera semana, la segunda semana, quizás la tercera, ora tú para iniciar y para finalizar. Pero
Invita a la persona a orar eventualmente y te vas a encontrar con personas que dicen, yo soy muy tímido, yo nunca he orado, yo no sé orar, no importa, ponlo allí a orar, ponlo allí a orar. Aunque la persona no sepa, aunque quizás no lo haga bien como tú lo haces, felicítalo, motívalo para que lo siga haciendo, para que aprenda a orar y se sienta cómodo orando quizás en público. La persona ora en privado, pero no ora en público. Enséñale también a orar en público. Motívalo, no lo haga pasar vergüenza. Cuando tú estés leyendo las preguntas de tu guía de estudio de la fe de Jesús, la persona lee el texto bíblico y tú le preguntas, entonces, tal cosa, ¿qué significa? Si la persona te da una mala contestación o una contestación incorrecta, no lo hagas sentir humillado. No te rías de la contestación, no le digas, no, no, lee bien, tú no sabes leer. No le digas nada de eso. Motívalo. Le puede decir, no, está cerca, pero esa no es la contestación. O sigue leyendo para ver qué te dice allí, ¿verdad? No lo hagas sentir mal o inferior porque te da una mala contestación, porque entonces no va a querer contestar en el futuro. Y cuando la persona te da una contestación correcta, dice, muy bien, exactamente, eso es lo que quiere decir, muy bien. Es una forma de motivarlo a hablar, a contestar, a ser más interactivo, a preguntar más, a abrirse más a tu persona. Y también cuando tú lo invitas a él o a ella a orar. Durante las lecciones invita a la persona a participar de las actividades de la iglesia. Por ejemplo, si te toma dar las 20 lecciones de la fe de Jesús, te toman, por ejemplo, 3 meses. En esos 3 meses hay actividades en tu iglesia, invítalo. Un sábado joven, un social, una clase de cocina, una clase de familia, y invita a la persona para que se vaya involucrando mientras tú estás estudiando la fe de Jesús en la casa con él o con ella, que la persona también al mismo tiempo, de vez en cuando, asista los sábados a la iglesia, asista a actividades especiales y así vaya conociendo la palabra de Dios y vaya involucrándose también en las cosas de la iglesia. Al final de cada lección, haz un llamado. Esto es muy importante. Cuando finalizaste la lección 1, haz un llamado. Tú crees en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo aceptas. Amén, yo lo acepto. Cada llamado, tú lo vas preparando para el llamado final, el llamado a la conversión, el llamado al bautismo, a entregarle su corazón a Jesús y a bautizarse. Pero cada semana que la persona dice, sí, yo acepto, sí, yo creo, sí, yo, eh, perdón, estoy de acuerdo, lo vas preparando y la persona se va sintiendo más cómoda para contestar a cada llamado que se le va haciendo. Hace el llamado a bautismo en la última lección. Tu última lección está relacionada o debe estar relacionada con el bautismo, la decisión de entregarle su vida a Jesús. Siempre tiene que haber un llamado a, a la persona a bautizarse. Tú no puedes finalizar una guía de estudio, un estudio bíblico, sin hacer un llamado. Es invitación. Ven a Jesús. ¿Estás dispuesto a bautizarte? Si la persona te dice, yo no sé, no creo, entonces tienes que ser más intencional y decirle, bueno, esta es la hora de salvación. Acuérdate de todo lo que hemos estudiado cada semana. Llegó el momento para que tú sigas a Jesús. Y ahí entonces el Espíritu Santo va hablando a través de ti. Entonces, toda esta guía aquí bajo este paso de tomar acción, tú lo haces cada semana, cada lección hasta completar la semana. Entonces ahí pasamos al paso número 7, es el último paso, que es el resultado. Y este es el único paso que tú no tienes el control. Esto es algo que está ya en la mano de Dios y en la mano de la persona. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, el gozo de ver el resultado de inmediato, una persona bautizarse, cuando tú estudiaste con una persona durante 6 meses, 3 meses, 4 meses, algunas personas han estudiado durante un año, ¿verdad?
por distintas situaciones, circunstancias. A veces la persona se enferma o viaja a otro lugar o sucede alguna situación y entonces ese tiempo de estudio se alarga. Pero ver a una persona con la que tú estudiaste, respondiste a sus preguntas, se lloraron juntos, se rieron juntos, estudiaron juntos, oraron juntos y verla bautizarse es una bendición. Que una persona diga, sí, yo quiero bautizarme, habla con tu pastor, ¿qué día es el siguiente bautismo? Es un gozo que solamente los que lo han experimentado lo pueden describir. En ocasiones la persona toma tiempo en responder al llamado. Es posible que la persona diga, no, ahora mismo no estoy listo, no estoy lista. Y eso es posible que suceda. Cada estudio bíblico es diferente, porque cada persona somos diferentes. Cada relación que tú tienes con tus amigos es distinta. Cada iglesia es distinta, cada familia es distinta. Por ende, cada estudio bíblico va a ser distinto. Algunos estudios bíblicos tú vas a encontrarte con personas que están muy interesadas, que hacen muchas preguntas, que te llaman y te dicen, vas a venir hoy, estoy entusiasmado que llegue la próxima semana, y tú te vas a sentir muy feliz, muy gozoso. Y hay personas, te vas a encontrar con personas que son indiferentes, dicen sí, no tienen preguntas, están todo el tiempo callados. Tú le dices, ¿tienes alguna pregunta? No, 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 no tengo ninguna. Te vas a encontrar de todo. Te vas a encontrar con personas que de repente en su casa hay mucho ruido, el televisor está prendido, los niños están corriendo por allá y tienes que lidiar con todo eso. Te vas a encontrar con personas que su hogar es tranquilo, quizá una persona que sus niños ya están grandes o están en la escuela y la persona está allí sola y tú no hay mucho ruido, no hay mucha competencia. O sea que cada estudio bíblico, cada hogar es diferente. Por eso tienes que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y la fortaleza y la dirección para saber desenvolverte en cada situación que se te presente en el hogar. Y lo mismo sucede con esto. Hay personas que van a decirte sí de inmediato, hay personas que van a decir todavía no. Y 6 meses después, un año, 5 años después, entonces se bautizan. En ocasiones la persona nunca responderá al llamado, lamentablemente. Hay personas con las que yo he estudiado hace muchos años, finalicé la fe de Jesús y todavía hasta el día de hoy no se han bautizado. Y hay personas con las que quizás tú vas a estudiar que nunca van a aceptar a Jesús y se van a perder. Pero recuerda que este es el resultado está fuera de tu control. Dale seguimiento a esas personas. Llama, busca, ora y espera. A veces Dios hace lo imposible. Cuando la persona se deja utilizar por Dios, deja que Dios entre un poquito a su corazón, Dios aprovecha y transforma ese corazón. Y puedes ver ese resultado maravilloso. Quizás no de inmediato, pero eventualmente. O quizás tú le das estudio a alguien y más adelante otra generación o otra persona en otro lugar puede entonces darle un empujoncito y ver el bautismo de esa persona, de esa obra que tú hiciste, de sembrar esa semilla en el corazón de esa persona. Entonces, mis queridos, a forma de repaso, en este seminario sobre cómo dar estudio bíblico y presentar a Jesús a la gente, cubrimos 3 secciones. Número 1, preparación. Número 2, encontrar al estudiante. Y número 3, el estudio. Dentro de estas 3 secciones cubrimos 7 pasos, que estos son los pasos que tú tienes que anotar allí en tu libreta, poner en práctica cada día. Número 1, conságrate a Dios. Número 2, conoce la voluntad de Dios, estudia la Biblia, ora y busca su palabra y aplícala a tu vida. Número 3, pide a Dios que te traiga a alguien. Escribe los nombres allí, escribe la cantidad que tú quieres darle estudio en cada año. Dile, Señor, este año yo quiero darle estudio a 7 personas. Número 4, relaciónate con la gente. Si tú no te relacionas con la gente, no vas a poder llegar a la gente. Número 5, prepara el espacio para el estudio. ¿Dónde vamos a estudiar? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Qué lugar? ¿Cuántas personas van a estar allí? ¿Quién va a estar conmigo?
todo, qué folleto, qué guía de estudio vamos a utilizar. Todo eso es en preparación para ese momento especial de estudio. Número 6, toma acción. Sé responsable, tiene que ser sistemático. Si tú dijiste a una hora, tal día, cumple, sé puntual. Cada semana, no importa que llueva, que caiga nieve, no importa que estés estresado ese día del trabajo, especialmente esos días que tú de repente dices, cualquiera no va hoy, cualquiera hoy suspende porque está medio frío, está como lloviendo, esos son los días más importantes. Las veces que yo he ido, que el clima está todo perfecto, sí, la dinámica se da bonita, la persona se pregunta, aprende, pero los días que yo me pregunté, cualquiera, ¿qué tal si hoy yo suspendo? ¿Qué tal si lo cancelamos? Porque está medio frío, yo estoy cansado. Esos son los días que más tenemos que ir. Esos son los días que más la persona necesita escuchar de Jesús. Y el enemigo entonces quiere poner algún impedimento. Obviamente van a haber circunstancias en las que el clima está bastante eh, peligroso, una tormenta, alguna situación, alguna emergencia que no nos vamos, fuera de nuestro control, que no vamos a poder cumplir esa semana. Pero no nos quedemos en casa por cualquier cosita. ¿Ya? Tenemos que tomar acción cada día, cada semana. Y luego, número 7, el resultado. Noten que los primeros 6 pasos, todo eso está en nosotros. Conságrate, conoce la voluntad de Dios, lee la Biblia, pide a Dios que traiga a alguien, relaciónate con la gente, prepara el espacio para el estudio, toma acción. Todo eso es tu responsabilidad con Dios. Y luego el resultado, tú se lo dejas a Dios. Y oras e intercede por la persona y ya vas a ver muchos bautismos, vas a ver a muchas personas viniendo a Jesús por la obra que tú hiciste y vas a agradecerle a Dios porque fue Él el que te utilizó, fue Él el que transformó ese corazón, no fuiste tú, simplemente tú eres un instrumento en las manos de Dios y Dios estuvo hablando a través de ti para llegar al corazón de esa mujer, de ese hombre. Así que yo espero que la información que he compartido contigo en esta hora te haya ayudado. Ya tú eres un experto en preparación, en dar estudio bíblico. Pon estos consejos prácticos en sencillos, aplícalos a tu vida y pídele a Dios que ensanche tu territorio. Como dijo Jabes, esa fue la petición de Jabes, ensancha mi territorio. Pídele a Dios que ensanche tu territorio de estudio bíblico y Dios va a traer personas a tu vida. Conoce la palabra de Dios, camina de la mano con Jesús y serás bendecido. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, me puedes escribir aquí en el chat. Me puedes escribir a mi correo electrónico anthonygalan@live.com anthonygalan@live.com. Comunicarte conmigo y si tienes alguna pregunta, alguna duda o si quieres que yo prepare un seminario exclusivo de alguno de estos pasos y abundar más, también lo podemos hacer si estás interesado en eso. Pero espero haberte ayudado y puedas ahora tomar acción de inmediato para ver resultados maravillosos en tu vida. Oramos. Eterno Dios, gracias por el estudio, por el seminario, por el entrenamiento que recibimos de ti. Ayúdanos a poner en práctica cada uno de estos 7 pasos y ayúdanos a llegar a la gente y que la gente pueda conocer de Jesús, que podamos ser misioneros, que podamos llevar el evangelio de salvación a la gente y prepararnos para estar contigo muy pronto, por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.